es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, la lectura y aprobación del acta 008 del 3 de agosto del año 2023. Tercero, palabras del primer vicepresidente académico Juan Rafael Bravo Arteaga. Cuarto, palabras del académico correspondiente Gonzalo Suárez Beltrán. Quinto, presentación del trabajo, la Constitución Política, balance de estos 32 años, ventajas y desventajas, con énfasis en la reforma constitucional, por el doctor Juan Manuel Charria Segura. Y sexto, toma de juramento, entrega el diploma e imposición de insignias. Un orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Queda la consideración de los señores académicos del orden del día. ¿Lo aprueban? Magnífico. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Señor presidente, verificación del quórum. Le puedo certificar que existe quórum suficiente para adelantar la sesión solemne presente del día de hoy. El segundo punto, sí, es cortito. Muy bien. El segundo punto El segundo punto es la lectura y aprobación del acta 007. Acta 008, solemne de la sesión del 3 de agosto del año 2023. El día 3 de agosto de 2023, a partir de las 5 de la tarde, se reunió en sesión solemne, presencial y virtual, la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Orden del día. El presidente solicitó al secretario leer el orden del día establecido, a lo cual se procede. Primero, verificación del quórum. Segunda, lectura y aprobación del acta 007 el 27 de julio del año 2023. Tercero, palabras del presidente. Cuarto, presentación del trabajo a propósito de la gobernabilidad democrática y la paz en el caso colombiano, por el académico Hernando Roa Suárez. Quinto, intervención del académico honorario doctor Cesario Rocha Ochoa. Sexto, juramento, entrega del diploma e imposición de insignias. Lectura y aprobación del acta 007 del 27 de julio del año 2023. El secretario general procede a hacer lectura del acta correspondiente, la cual es aprobada por los presentes sin observación alguna. Presentación del trabajo a propósito de la gobernabilidad democrática y la paz en el caso colombiano, por el académico Hernando Roa Suárez. El académico Hernando Roa Suárez saludó a los miembros de la comisión de la mesa, a los invitados especiales y familiares, y a continuación hace la presentación del trabajo titulado A propósito de la gobernabilidad democrática y la paz del caso colombiano, y el texto completo se encuentra junto a esta acta para que desee consultar. Intervención del académico honorario doctor Cesario Rocha Ochoa. El doctor Rocha Ochoa resalta las cualidades personales y profesionales, la trayectoria como profesor y jurista del académico Hernando Roa Suárez, y a continuación da respuesta al trabajo presentado por el recipiente. Toma de juramento, entrega el diploma e imposición de insignias. El presidente saluda y felicita al académico Hernando Roa Suárez y procede a tomarle el juramento de rigor como nuevo miembro de número de la corporación. Posteriormente invita a la esposa recipiendario, señora Rosa Margarita Vargas, para que le haga entrega del diploma. De igual forma, le pide a su hija Margarita Rosa Vargas le haga entrega del escudo correspondiente, y así se cumple. Agotado el orden del día y siendo las 8 de la noche, el presidente levanta la sesión. El presidente Augusto Purillo Muñoz, el secretario José Celestino Hernández Rueda. Leía el acta, señor presidente, para ser sometido a aprobación. Muchas gracias. Queda la consideración de los señores académicos del acta que acaba de ser leído. Quiero preguntarle a los señores académicos si aprueban el acta. Muy bien, queda aprobada. ¿Cuál es el siguiente punto del orden del día? Señor presidente, las palabras del primer vicepresidente, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, para abrir esta sesión. Muchas gracias. Ya había presentado un saludo especial a los señores académicos y a todos los invitados que nos hacen el honor de asistir a esta reunión extraordinaria. Realmente para la academia es un gran acontecimiento recibir en su seno al doctor Juan Manuel Charria. Sabemos por la hoja de vida que ahora valorará el doctor Suárez en su intervención. Es un abogado sumamente brillante, un profesional muy distinguido, especializado en temas de carácter constitucional, como lo demuestra el trabajo que nos presentará sobre la Constitución del 91, y también
experto en derecho laboral, siguiendo los pasos de su ilustre padre, el doctor Pedro Manuel Chávez, quien honró también a la academia con su presencia como académico de los años 1981-2003. Nos complace mucho que el nuevo académico siga los pasos de su ilustre padre. Pues para la academia, como dije, es un gran honor, un gran gusto recibir a Pedro Chávez como académico. Entonces, dichas estas palabras de bienvenida y de elogio para el nuevo académico, le pido al señor secretario que continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. El punto cuarto del orden del día son las palabras del académico correspondiente Gonzalo Suárez Beltrán. Correspondido el inesperado honor de pronunciar estas palabras de saludo. Y me pregunto por qué me habrán dispensado de la mesa esa singular distinción. He intentado algunas explicaciones. Una primera, por tener el gusto de conocer a nuestro nuevo correspondiente desde hace más de 25 años. Como una persona de bien, como un hombre honrado. Aquí queremos juristas de excepción como es usted, pero queremos sobre todo ciudadanos de excepción, y usted lo verifica. Me he preguntado también si tendrá que ver con haber sido yo alumno de su padre. Tuve ese honor. Pasen el descanso de un gran Javier y de un académico correspondiente. Y bueno, también encuentro entre su hoja de vida y la mía coincidencias. Somos de derecho público. Y eso significa que entregamos nuestra pasión, nuestro trabajo, a esa vocación de servicio que nuestros mayores nos infundieron en la Universidad Javeriana, y a varios veo aquí. Usted los convoca y esa es su mejor presentación. Que usted tenga aquí en público a más de un constituyente, a más de un profesor de Derecho Público, esos que forjan nuestro carácter, que le ponen impronta, que le dan contenido a esa idea. San Ignacio de Loyola, de que nuestro cometido es servir. Usted es bachiller del Colegio Juan Ramón Jiménez, abogado de nuestra queridísima Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, especialista de la misma en Derecho Constitucional y, cómo no, la impronta de su padre, su formación especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Javeriana. Su extensa producción académica pasa por varios libros que tal vez apuntan a recoger en parte esas reflexiones de actualidad constitucional que guían al tiempo presente nuestras afugias. Veo dentro de los títulos una reflexión sobre la profunda necesidad de la figura del referendo constitucional que usted enfrentó en algún momento importante de nuestro trasegar público a las discusiones sobre la reelección presidencial. Se preguntó sobre si existían límites de fondo alrededor de esas discusiones. Le aportó al país un punto de vista. Eso es lo que hacemos acá. Eso es lo que queremos hacer desde la academia. Servir como un faro que ilumine la opinión jurídica de los colombianos y hacerlo desde la ética que alumbra los principios de esta academia y que no podría verse mejor servida que con la llegada de personas como usted. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. El quinto punto del orden del día es la presentación del trabajo, la Constitución Política, balance de estos 32 años, ventajas y desventajas, con énfasis en la reforma constitucional por el recipendiario Juan Manuel Chávez II. Buenas tardes a todos. Señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Augusto Trujillo, quien no nos acompaña en el día de hoy. Señor vicepresidente y presidente encargado, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga.
señor vicepresidente, doctor Saúl Sotomonte, señor secretario general, doctor José Celestino Hernández, señora tesorera, doctora Lucy Cruz de Quiñones, respetados académicos, señores magistrados, exmagistrados, constituyentes, exconstituyentes, que muy honroso de la compañía de ustedes, señores decanos, señores profesores, queridos compañeros y amigos de pregrado y maestría, queridos familiares, amigas y amigos, invitados presenciales, tanto presencialmente como virtualmente. Un saludo también para las personas que están en este momento conectadas. Querida madre, amada Andrea y su distinguida familia. Estoy inmensamente complacido de contar con su presencia esta tarde en que celebramos mi ingreso como miembro correspondiente en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que sin lugar a dudas es la institución académica en materia jurídica más importante del país, la cual tiene más de 100 años de existencia y que sin lugar a dudas es un referente en materia jurídica. Para mí es un inmenso honor a partir de hoy hacer parte de la academia. Desde joven, cuando en mi casa veía las revistas de la academia que tenía mi padre en su biblioteca, en el segundo piso, para quienes conocieron mi casa, pensé que ojalá algún día pudiese hacer parte de esta institución. Pasaron muchos años, y luego de 20 años de fallecido mi padre, quien murió formando parte de la academia y cumpliendo sus 50 años de edad, se cristaliza ese sueño que tuve desde joven, máxime al estudiar Derecho, ejercer desde hace 24 años la docencia universitaria y el haber escrito varios libros y artículos en diferentes revistas de carácter jurídico y político. Ahora bien, en esta ocasión me permito presentar mi trabajo denominado La Constitución Política, Balance en estos 32 años, ventajas y desventajas, con énfasis en la reforma constitucional, ya que es un tema importante, sobre todo en un país en donde siempre está la tentación de aprobar reformas constitucionales, entendiendo que solo con las mismas se resuelven los problemas de nuestro país. En ese sentido, podemos señalar que se han aprobado alrededor de 60 reformas en estos 32 años, lo cual nos invita a reflexionar sobre el futuro que le depara nuestra Constitución Política del 91. A raíz de mis publicaciones, sobre todo con el libro El Referendo Constitucional y la Reelección Presidencial, publicado en los años 2013 y 2018, y de la práctica profesoral en diversas universidades, he percibido la gran utilidad que conlleva para el desarrollo de la democracia, el conocimiento y respeto de nuestra Constitución, así como la conveniencia de profundizar en el estudio de su doctrina y jurisprudencia. Hemos visto en estos últimos años se han producido varios acontecimientos importantes en nuestra vida nacional: la suscripción del acuerdo de paz con las FARC-EP, su implementación normativa, la prohibición de la reelección presidencial mediante acto legislativo 2 de 2015, y en la actualidad la política de la paz total del gobierno actual, que a mi juicio lamentablemente ha sido un fracaso. Las cifras de homicidios, secuestros y reclutamientos de niños por parte de grupos ilegales, etcétera, así lo demuestran. Estos cambios, a mi modo de ver, son peligrosos para nuestra democracia, porque pueden ir en contravía de nuestra Constitución, desconociendo los pilares fundamentales de la misma. Me llevaron a escribir este texto señalando algunos aspectos fundamentales sobre lo que es reformar la Constitución, su diferencia con la sustitución y cómo la teoría de la sustitución bien aplicada por la Corte Constitucional puede frenar las intenciones del gobierno actual o de los que siguen, y así prevalecer la institucionalidad. En estos días reflexionaba sobre el incremento de la violencia en nuestro país, la toma de diferentes partes del territorio por parte de grupos ilegales, el aumento del narcotráfico, la presencia presunta del mismo en la campaña presidencial del año pasado, y preocupado por la falta de garantías electorales y de seguridad para las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023, basta ver los reclamos desesperados de gobernadores y alcaldes, los cuales no son escuchados por el gobierno nacional. De otro lado, me pregunto si ejemplos como los dados por congresistas, en algunos en estado de licoramiento, o las ausencias del presidente de la República en diferentes eventos nacionales e internacionales,
el nombrar como directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, donde descansa la política social del gobierno, a una persona cuestionada por situaciones e investigada en materia penal, y en medio del escándalo las interceptaciones ilegales. Me pregunto si esos son los ejemplos para las generaciones futuras, o que se tuviera que expedir una ley como la 1905 del 2018 para que el abogado que quiera ejercer la profesión tenga que pasar un examen de estado, todo por las continuas faltas a la ética profesional en el ejercicio de la profesión, a pesar de existir la ley 1123 de 2007. Entonces surge la pregunta: ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad y qué está sucediendo en nuestra profesión de abogado? Por lo tanto, es fundamental que desde la academia se piense y se reflexione sobre este tema, para que las nuevas generaciones convivan en una sociedad fundada en principios y valores. De ahí la importancia de las reflexiones académicas y jurídicas que se desarrollan a través de textos como el que presento el día de hoy a la comunidad académica jurídica y a la sociedad en general. Ahora bien, procedamos a realizar algunos aspectos del texto, aclarando que el contenido total del mismo está plasmado en la revista de la academia. Aquí están mis elaboraciones en torno al texto, como lo he intitulado: la Constitución Política, balance de estos 32 años, ventajas y desventajas, con énfasis en la reforma constitucional, cuyo hilo conductor es el derecho constitucional. Como ustedes comprenderán, se encuentra íntimamente ligado a la expedición de la Constitución del 91 y a los pronunciamientos proferidos por nuestra Corte Constitucional. En ese sentido, podemos señalar que nuestra Carta Política en este año cumplió 32 años de haber sido concebida, la cual ha sufrido alrededor de 60 reformas. Significa lo anterior que estamos en un promedio de casi 2 reformas anuales, lo cual llama profundamente la atención al derecho constitucional colombiano. La gran cantidad de reformas y su continuidad han llevado a la Corte Constitucional colombiana a pronunciarse en varias oportunidades frente a la exequibilidad o inexequibilidad de actos legislativos tendientes a reformar la Constitución, pues en diferentes oportunidades estas reformas podrían devenir en una sustitución. Citando al tratadista Manuel Fernando Quinche Ramírez en su libro, abro comillas, Derecho Constitucional Colombiano de la Carta del 91 y sus reformas, frente al reformismo manifestó: es un rasgo desafortunado y permanente del constitucionalismo colombiano, en la medida en que todas sus constituciones han sido sometidas a procesos sucesivos de reforma, afectando su estructura hasta convertirlas en verdaderas colchas de retazos. Cierro comillas. Evidencia de este largo proceso es el reformismo y múltiples constituciones que se han sufrido países vecinos a Colombia, pertenecientes a la región andina: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, países que fueron aliados en nuestra independencia, compartiendo así el mismo origen constitucional colombiano, siendo el reformismo y la volatilidad constitucional características impresas a lo largo de toda la historia constitucional de la región andina, desde sus inicios hasta la actualidad. Por lo anterior, con el fin de conocer si tras estos 32 años de la Constitución Política y sus diferentes reformas, cuál es el balance de esta, resaltando sus ventajas y desventajas, las diferencias entre conceptos como reformar y sustituir, y cómo ha impactado la teoría de la sustitución de la Constitución en el derecho constitucional colombiano. Para ello se analizará la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, los antecedentes constitucionales de la Constitución del 91, la Asamblea Nacional Constituyente, las reformas realizadas y finalmente las conclusiones. Es importante entender que el reformar es, según la Academia de la Lengua, la define como, abro comillas, acción y efecto de reformar o reformarse, aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora de algo. De lo anterior se colige que la reforma constitucional estaría llamada a proponer innovaciones o mejoras al articulado de la Carta, lo que en teoría corresponde al deber ser de las reformas constitucionales realizadas en nuestro país. Sin embargo, el abuso de la potestad de reforma a la Constitución nos ha llevado a perpetuar una práctica continua de reformas a través de nuestra historia constitucional, lo que ha devenido entonces en el concepto de reformismo. En relación con la palabra reformismo, la Real Academia de la Lengua lo define como, abro comillas, doctrina y actitud que propugnan el cambio gradual y pacífico de una situación política, social y religiosa, cierro comillas. Sin embargo,
el reformismo en el contexto constitucional colombiano no ha sido visto como ese proceso que propugna un cambio gradual y pacífico conforme lo estipula la RAE. Este ha sido definido como ese proceso continuo y poco positivo de reformar la Constitución, con el fin de cambiar o imponer una realidad en Colombia por algunos sectores políticos, económicos y sociales. Se puede afirmar que el reformismo constitucional en Colombia no es un proceso que se haya caracterizado por ser positivo para la Constitución, la sociedad o el sistema jurídico colombiano. Por el contrario, es aquel proceso que resulta del abuso de la potestad de reforma de la Constitución, debilitando el sentido y alcance que quiso imprimir el constituyente a la Carta. Ahora bien, en cuanto a la volatilidad, el diccionario de la Academia Real de la Lengua Española la define como, abro comillas, cualidad de volátil, por lo que resulta necesario revisar en el mismo el significado de volátil, que se define como mudable, inconstante. El adjetivo de volatilidad suele ser utilizado con más frecuencia en áreas de estudio como la economía, las finanzas, pues hace referencia generalmente a la volatilidad del mercado, que en sí mismo resulta cambiante e inconstante. Así las cosas, en el ámbito jurídico, el concepto de volatilidad jurídica o constitucional resultan conceptos definitivamente novedosos, pero en su forma de uso, más no en su fondo, pues hablar de que el derecho sea mudable o inconstante resulta para el exponente de fondo el mismo concepto y significado de lo que comúnmente ya conocemos como inseguridad jurídica. La Corte Constitucional colombiana, frente a la definición de seguridad jurídica en jurisprudencia reiterada, ha manifestado, abro comillas, el derecho como instrumento de ordenación social pretende regular ciertos aspectos de las relaciones humanas, estabilizándolos. Cualquier comunidad política que pretenda organizarse como tal a partir del derecho requiere para tal fin que sus miembros tengan cierto nivel de certeza respecto a los comportamientos aceptables dentro de la comunidad. De acuerdo a lo anterior, se debe decir que la volatilidad constitucional se refiere a aquella inseguridad constitucional en la que vivimos y que sufre el constitucionalismo colombiano a causa del proceso de reformismo perpetuado y continuo a las cartas políticas que nos han regido y que muchas veces devienen en una sustitución a la Constitución. El concepto de sustitución, y citando al tratadista Alberto Arango Montes, abro comillas, la Corte señala que sustituir es modificar un elemento esencial definitorio de la identidad de la Constitución, donde la transformación es de tal magnitud que la Constitución anterior a la reforma resulta ser opuesta integralmente a esta, y ahí pues están sentencias como la C-1200 de 2003, C-1040 de 2005, C-551 de 2003, entre otras. De acuerdo con la jurisprudencia, sustituir es cambiar los valores y principios medulares del Estado constitucional de derecho, que son aquellos sin los cuales este deja de ser lo que es y se transforma en un modelo jurídico político distinto. Sentencia C-153 de 2007. Sustituir es cambiar los elementos definitorios de una forma de organización política, como es el caso del Estado Social de Derecho, la separación de poderes, etc. La jurisprudencia ha señalado que sustituir equivale a reformar o cambiar los aspectos fundamentales que la identifican, es decir, que se base en la entidad y la identidad de la Constitución, pero no podemos distinguir esa entidad en un cuerpo normativo. Se debe resaltar que en el caso colombiano es la Corte Constitucional quien ha establecido mediante su jurisprudencia las teorías relevantes frente a la sustitución de la Carta, el llamado juicio de sustitución, estableciendo los límites implícitos de las reformas constitucionales, postulados que en diferentes oportunidades han llevado a declarar la inconstitucionalidad de algunas reformas por dicha corporación. Adicionalmente, el profesor Quinche Ramírez señala en la relación con los límites que tiene el Congreso de la República para reformar la Constitución, lo cual no puede ser objeto de sustitución. En ese sentido destaca, abro comillas, si el Congreso en su calidad de poder constituyente secundario llega a expedir un acto legislativo por el cual se sustituya la Constitución y no la reforme, simplemente incurrirá en un vicio de competencia en la medida en que habrá excedido el límite de las competencias que le fueron asignadas por la Constitución. El asunto de los límites del poder de reforma y de la configuración de los vicios de competencia del Congreso es decisivo en atención a la práctica nacional de introducir reformas sucesivas en el texto constitucional. De acuerdo con la interpretación del numeral primero del artículo 241 de la Constitución, señala que el control constitucional sobre los actos reformatorios de la Constitución es solo por vicios de procedimiento en su formación. El profesor Quinche sostiene
la tesis de que la sustitución de la Constitución proviene cuando el Congreso ha excedido el poder de reforma de la misma, constituyendo los vicios de competencia. Ahora bien, la Corte Constitucional en las sentencias C970 y 971 de 2004 sostuvo que la sustitución de la Constitución se produce cuando hay un cambio constitucional de tal magnitud que no puede sostenerse la identidad de la Constitución, y describe la metodología para el ejercicio del control constitucional por vía de sustitución de la Constitución, a través del juicio de sustitución, en donde está la premisa mayor, que enuncia los elementos definitorios de la identidad de la Constitución, la premisa menor, el examen del acto acusado, y la conclusión, con que es el contraste de las anteriores premisas con el criterio de juzgamiento señalado por la Corte. Esto sí, la reforma reemplaza un elemento definitorio de la Constitución. Asimismo, la Corte en varias sentencias ha reiterado este juicio de sustitución. Podemos mencionar C1040 de 2005, C141 de 2010, C288 de 2012, C1056 de 2012, entre muchas otras ya jurisprudencia de la Corte. Lo anterior nos permite diferenciar claramente cuando estamos en presencia de una reforma o de una sustitución de la Constitución, advirtiendo que la teoría de la sustitución evoluciona mediante los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, señalando que es un concepto inacabado y que solo mediante las diferentes sentencias se comprende este concepto, concluyendo que es totalmente diferente al juicio de intangibilidad o a la simple violación de la Constitución, lo cual se hará en ejercicio del control de constitucionalidad ordinario, que es diferente al juicio de sustitución. Considero que si bien el Tribunal Constitucional es el llamado a definir esos elementos esenciales, el hacerlo en cada caso puede traer inseguridad jurídica, pues no existe uniformidad al respecto. Ejemplo de ello es la sentencia C588 de 2009 en relación a la carrera administrativa, el principio del mérito, que a mi juicio no es un elemento esencial de la Constitución. Sin embargo, otros, como el caso de la separación de poderes, la supremacía de la Constitución, sí son elementos esenciales, C1040 de 2005. De otro lado, respetando las posiciones contrarias, considero que no es un sofisma lo planteado por la Corte Constitucional, pues si bien no existen cláusulas pétreas expresas, sí hay principios fundamentales que no se pueden modificar, ya que se estaría sustituyendo la Constitución y se incurre por el poder de reforma en vicio de competencia, que, como lo hemos sostenido, hacen parte del procedimiento de conformidad con las normas procesales. Además, que esa teoría de la sustitución de la Constitución salvaguarda pilares de la misma, que por capricho del gobierno de turno, con la complacencia del Congreso de la República, se puede desconocer lo que la Asamblea Constituyente 91, en representación del constituyente primario, quiso plasmar en la Constitución del 91. Ahora bien, a raíz del trabajo de la Corte Constitucional, durante estos años se han podido identificar varios ejes axiales o elementos definitorios que identifican nuestra Constitución, reiterando que de acuerdo al estudio jurisprudencial precedente, teniendo en cuenta que los mismos comprenden un concepto inacabado que debe partirse de la base para llegar a determinarlos de acuerdo a lo concluido por la Corte Constitucional. Al no existir límites expresos ni cláusulas intangibles, tal y como se ha venido estudiando, es difícil determinar lo que se entendía por lo esencial, pues la doctrina puede coincidir o no con la denominación de los elementos que se consideran esenciales de la Constitución. Entonces ha sido la jurisprudencia, como se observará, la que ha definido ciertos elementos de la Constitución como inmodificables. Así, resumiendo la línea de jurisprudencia sobre este tema, se han extractado e identificado los diferentes elementos definitorios. Se los voy a no alargarme mucho, si no me empieza con el reloj, entonces voy a ser muy sucinto. Entonces, ¿cuáles son esos elementos esenciales que ha definido la Corte? Primero, el Estado Social de Derecho. Segundo, uno que es muy importante, la separación de poderes. Me quiero detener un poco. Este elemento se ha tomado como definitorio de la entidad de la Constitución a través de la jurisprudencia de la Corte. El principio de separación de poderes, este principio ha sido identificado a través de numerosas decisiones judiciales, en las cuales se ha acogido este principio como uno de los elementos fundantes de la Constitución colombiana del 91, cuya transgresión ha dado lugar a la declaratoria de inexequibilidad de enunciados normativos reformatorios del texto constitucional. Ejemplo de ellos son las sentencias C285 de 2016,
C 253 del 2017. La separación de poderes es sin lugar a dudas uno de los rangos que mejor define el régimen constitucional propio de la democracia liberal. En conclusión, este principio es fundamental en una democracia, por ello la Corte acertadamente lo ha señalado como elemento definitorio, el cual no puede ser sustituido ni vulnerado. Si no se respeta, estamos en peligro de acercarnos a una dictadura, a un régimen totalitario como ocurre en Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Por lo anterior, expresiones tales como, abro comillas, yo soy el jefe del fiscal, cierro comillas, expresada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, meses atrás, son una voz de alerta a la cual debemos como colombianos y como académicos prestarle mucha atención. El principio democrático, la Corte señala que el principio democrático impregna prácticamente todos los ámbitos de la vida en sociedad. Este principio tiene un carácter universal y expansivo, siendo esta consideración una de las razones por las cuales de tiempo atrás ha sido reconocido como eje fundamental y el elemento esencial de la Carta del 91. Alternancia en el poder. La misma idea de democracia representativa que impera de manera mixta con la democracia participativa en el ordenamiento constitucional colombiano va ligada intrínsecamente a la idea de los periodos fijos y a las elecciones periódicas. De ahí se desprende el elemento esencial de alternancia en el poder, en que la esfera político-constitucional cobra una doble dimensión, como eje del esquema democrático y como límite al poder político. El bicameralismo. La jurisprudencia constitucional, al tratar de dilucidar el sistema político implantado en 1991, advierte que es la propia Constitución quedó consagrado un esquema intermedio que se aparte de los elementos definitorios del bicameralismo como instancia de reflexión y moderación de las decisiones del Congreso, que se atribuye al hecho de su separación en dos asambleas. El bicameralismo se encuentra expresado en diversas disposiciones constitucionales, entre las cuales está moción de censura, que implicaría el reemplazo del bicameralismo por otro principio conforme al cual la actuación de una sola de las cámaras en el ejercicio del control político puede alterar la composición del Ejecutivo al disponer la separación de uno de los ministros de su cargo. Otro elemento definitorio, la carrera administrativa, el principio del mérito, que está señalado en la sentencia C-588 de 2009. Otro elemento es la justicia, la moralidad pública y la prevalencia del interés general, sentencia C-1056 de 2012. Considera que estaba ponente Nilson Pinilla, considera que la prevalencia del interés general es un criterio determinante en las decisiones políticas, pues justamente la razón que explica por qué todas ellas han de ser adoptadas según el querer del mayor número de personas partícipes en el desarrollo del principio democrático. Sin embargo, es de advertir que dicho principio no implica el ciego predominio de los intereses o voluntades mayoritarias sobre cualquier otra consideración, pues sin duda podría haber excepciones en el que se justifique un resultado diferente, o en ciertas situaciones para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, que no son en todos los casos debe ser de manera automática ante el solo interés de las mayorías. Así las cosas, podría concluirse que las consideraciones citadas no serían en realidad excepciones, sino que se trata de consideraciones adicionales al concepto y que por lo tanto no impiden ratificar la regla general según el cual el interés común debe primar sobre el interés particular. Están como otro elemento definitorio los derechos de las víctimas en sede de justicia transicional. La sentencia es la C-579 de 2013. Otro elemento es el marco democrático participativo, en la que está en la sentencia C-577 del 2014. Abro comillas, con tal objeto ha de precisarse que en el presente asunto se denominará marco democrático participativo el elemento fundacional, definitorio esencial de la Constitución, que en la dialéctica del juicio de sustitución corresponde a la premisa mayor. El marco democrático participativo como elemento esencial hace referencia a las bases fundacionales que en ella se encuentran contenidas en lo relativo al ejercicio de la participación política que conduce a la realización del principio democrático en el proceso decisorio del Estado colombiano. Es un elemento esencial de la Constitución del 91, el marco democrático participativo, el cual se relaciona con la participación política y el principio democrático, que son también considerados como elementos definitorios de acuerdo con el artículo 1 de la Carta. Está la participación política, sentencia C-577 del 14, está
otro elemento, el deber y obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. La jurisprudencia constitucional en este tema identifica los elementos esenciales o ejes axiales de la Constitución. En la sentencia C084 de 2016, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva ha identificado el deber y obligación de respetar y garantizar y proteger los derechos humanos como elemento definitorio de la Constitución, el cual no puede ser sustituido por el poder de reforma o constituyente derivado. Lo anterior es fundamental, sobre todo en un país como Colombia, donde lamentablemente se vulneran los derechos humanos, a pesar de que en la actualidad los tratados internacionales sobre derechos humanos hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución, y que existan a nivel mundial e interamericano diferentes sistemas de protección de derechos humanos. La Corte Constitucional es muy clara en señalar cómo el deber y la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos es un eje axial de la Constitución. Esto incluye el deber de investigar y juzgar de manera seria e imparcial las graves violaciones a los derechos humanos y a las infracciones graves al derecho internacional humanitario. Otro elemento esencial, el autogobierno, independencia y la rama judicial. Es fundamental en una democracia constitucional que se garantice el autogobierno, independencia y autonomía de la rama judicial. Por lo anterior, concuerdo con la Corte Constitucional en que haya señalado dichos principios como ejes axiales. La rama judicial debe ser independiente y autónoma y autogobernarse para el cumplimiento de su fin esencial, que es administrar justicia, artículo 228 de la Constitución, mediante un debido proceso, artículo 29 de la Constitución. La Corte en su jurisprudencia señala lo siguiente, abro comillas: esta corporación encuentra que efectivamente el autogobierno judicial constituye un eje esencial de la Constitución y que por lo tanto, aunque en principio el Congreso se encuentra facultado para modificar el esquema de gobierno y administración de la rama judicial, lo que está a condición de que al hacerlo no suprima o sustituya el referido principio. Otro elemento definitorio es la igualdad. La igualdad constitucional, de manera reiterada, ha señalado la Corte como la igualdad como un valor y un principio constitucional, además de un derecho fundamental reconocido en el artículo 13 de la Constitución, al cual ha sido protegido en múltiples sentencias por parte de la Corte Constitucional en diversos escenarios. Y en la sentencia C089 de 2022, magistrada ponente Paola Andrea Meneses Mosquera señala: la Corte reconoció que el principio de igualdad es un eje de la Constitución política desde dos aristas. En las sentencias C1040 y C141, la primera del 2005, la segunda de 2010, lo hizo en relación con el sistema electoral y la reelección presidencial. En la última de las mencionadas decisiones, la Corporación construyó los contornos del principio de igualdad como eje de la Carta Política. Por un lado señaló que como tal el principio de igualdad se deriva del principio democrático, y por otro lado recordó que el principio en comento cumple un triple papel en nuestro ordenamiento jurídico, por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho fundamental. Esto se reiteró en sentencias como C588 del 2009 y C249 del 2012. Supremacía, otro elemento, supremacía constitucional. La Constitución lo expone claramente en el artículo 4, donde señala que en cualquier incompatibilidad entre la Constitución y cualquier norma jurídica se aplicarán disposiciones constitucionales. Recordemos que la Constitución en la actualidad no es una decisión política, sino una norma, la cual tiene fuerza vinculante y es obligatoria para gobernantes y gobernados. Sentencia C415 de 2012. Otro elemento, la dignidad humana, sentencia C294 de 2021, se señala, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la previsión constitucional conforme a la cual el Estado se encuentra fundado en el respeto de la dignidad humana impone a las autoridades públicas el deber de adoptar las medidas de protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos que definen al hombre como persona, y entre los cuales se encuentran la libertad, la autonomía de la integridad física, espiritual y cultural, la exclusión de tratos degradantes, la intimidad personal y familiar, así como ciertas condiciones materiales de existencia en el Estado social de derecho. Otro elemento, principio de legalidad, lo expone la sentencia C226 de 2002 y C624 de 2013. Del principio democrático emanan otras disposiciones de la misma naturaleza jurídica, dentro de las que se encuentra el principio de legalidad, que está intrínsecamente relacionado con el principio de separación de poderes. Supone la sujeción del ejercicio del poder a la ley en sentido amplio, esto es, a la Constitución política como norma superior del ordenamiento jurídico, y a las demás disposiciones que se integran en los distintos niveles del orden legal. Por esta razón, el principio en comento, por un lado, coadyuva al cumplimiento de los principios del Estado de Derecho,
particularmente a promover la participación ciudadana en las decisiones políticas del ejercicio del poder. En esta también podemos destacar en relación a este elemento esencial la sentencia C630 de 2017. La paz y la justicia transicional se ha reconocido en la sentencia C089 de 2022, abro comillas, la justicia transicional ha sido el marco teórico sobre el cual la jurisprudencia constitucional ha identificado y construido diferentes elementos identitarios de la constitución política. Por ejemplo, la Corte ha reconocido la paz como eje identitario de la Carta en el marco de la justicia transicional, sentencia C027 de 2018, en la que estudió la constitucionalidad del acto legislativo 3 de 2017, por la cual se reguló parcialmente el componente de reincorporación política en el acuerdo de paz. Incluso este último, a la luz del acto legislativo 2 de 2017 y la jurisprudencia constitucional, ha sido reconocido como política pública del Estado, cuyos contenidos corresponden a normas del DIH y derechos fundamentales y sirven como parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas de implementación de lo pactado. Claro está, con sujeción al ordenamiento constitucional. En síntesis, se han señalado los ejes axiales de la Corte Constitucional en su jurisprudencia como pilares de la Constitución y que no pueden ser sustituidos a través de una reforma constitucional expedida por el constituyente derivado. Finalmente, para terminar mi exposición, se señalarán unas breves conclusiones en torno a esta temática, para incentivar la lectura del texto que es muy grato compartir con ustedes. Ellas invitan a revisar y a disfrutar el conocimiento de nuestra Constitución y la convivencia en su estudio y conveniencia, en su estudio riguroso en defensa de la institucionalidad para enfrentar apropiadamente los caminos sinuosos del ejercicio de la arbitrariedad. Primera conclusión: la Constitución del 91 trajo grandes ventajas, las cuales son evidentes aún 32 años después, como la creación de la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revisan las características de delito, cuyo fiscal lamentablemente actual está siendo amenazado por grupos armados, criminales e ilegales como el ELN, ante la mirada pasiva del gobierno, el cual además se dedicaba a desvirtuar la posición del fiscal y defender a este grupo en el proceso de negociación de paz del gobierno con el grupo del ELN. Para que la negociación continúe con este grupo, a toda costa, sin importar las consecuencias que esto tenga para el país, la transformación de la entonces Sala Constitucional, que estaba dentro de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que tiene como objetivo velar por el respeto a la protección de los derechos humanos y de la Constitución política, el reconocimiento de religiones diferentes a la católica, de manera que se dio plena libertad a las personas para que pudieran elegir su religión y educarse bajo las creencias de cada una de estas, la eliminación del bipartidismo que trajo consigo la apertura y participación de diferentes partidos, la votación popular de gobernadores, la cesación de efectos civiles de matrimonio católico, entre otras. Segundo, no obstante, las diferentes y continuas reformas han producido lo que algunos tratistas llaman el reformismo, lo cual genera desventajas para el sistema jurídico y constitucional colombiano, pues genera una gran volatilidad constitucional que a su vez conlleva una inseguridad jurídica constante, la cual tiene como consecuencia que los inversionistas se alejen de invertir en nuestro país. Tercero, es cierto que la Corte Constitucional ha establecido nuestra Constitución no puede contener cláusulas pétreas, pues estas impedirían que la Constitución se pueda modificar, ya que la reforma constitucional es un concepto llamado a innovar y modificar la Carta. Pero acaso, me pregunto, en tan solo 32 años eran necesarias más de 50 reformas, llegando incluso a las 60. ¿Eran estas reformas realmente necesarias y contundentes para la innovación de nuestra Constitución? Si una Constitución requiere ser reformada en promedio 2 veces anual, ¿no se vería la necesidad de la expedición de una nueva Constitución? Sin contar con las reformas sin contar las mismas con las que se han caído en el Congreso o las que ha declarado inexequible la Corte Constitucional. ¿No será que estamos ante la posibilidad de tener una nueva Constitución? Lo dejo para que cada uno lo pensemos, para sus reflexiones. La Constitución contiene disposiciones que establecen límites expresos y tácitos que estructuran el contenido del control constitucional para aplacar la tensión entre la soberanía y los poderes constituidos y la supremacía constitucional.
Los límites expresos los configuran los artículos 241 y 379 de la Constitución, cuando establecen el control constitucional de los actos reformatorios solo por vicios en su procedimiento. Pese a estos límites, la doctrina constitucional ha sido enfática al afirmar que existen otros límites de carácter implícito o tácito que se desprenden de las previsiones establecidas en el título 13, normas constitucionales que establecen la competencia en materia de reforma constitucional. Quinta, la doctrina de la sustitución de la Constitución, adoptada a partir de la sentencia C551 de 2003, magistrado ponente Eduardo Montealegre Liner, señalan que existen límites a la competencia del poder de reforma, que hacen parte de ese análisis procedimental, en la medida en lo que se estudia el resultado del ejercicio de una atribución del poder constituido. Por ello, el juicio de sustitución ha sido fundamental para que la Constitución preserve su identidad. En ese sentido, no se está vulnerando la soberanía popular y la posibilidad de la Constitución pueda ser reformada. Por ello, posiciones como las expuestas por algunos tratadistas, con el respeto que les tengo, a mi juicio son equivocadas. Prueba de ello es que de las casi alrededor de 60 reformas de la Constitución en 32 años de existencia, más del 95% han sido aprobadas por el Congreso de la República, si no es un poquito más el porcentaje. Por lo tanto, el Congreso sí ha jugado un papel fundamental en su función constituyente, cuyos integrantes son electos por el pueblo, que forma el pacto social o cuerpo político fundamental, según lo señalaron pensadores tales como John Locke o Jean-Jacques Rousseau. Por lo tanto, en ningún momento la teoría de la sustitución de la Constitución desconoce el poder de reforma de la misma por parte del Congreso de la República. El poder de revisión de la Constitución configura una forma de dar estabilidad y permanencia a la misma, en la medida en que se trata de adaptar al dinamismo social y su evolución como medio de satisfacción de sus necesidades y propósitos a los nuevos consensos colectivos. También busca corregir las deficiencias específicas que se presentan en su diseño original. La jurisprudencia constitucional es clara al definir que el único mecanismo autorizado para sustituir la Constitución como expresión del constituyente primario, provocando una ruptura en el sistema constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, ni las reformas constitucionales impulsadas a través de acto legislativo o de referendo, bien sea iniciativa popular o gubernamental, se configuran con expresiones del constituyente primario, por tanto no poseen la facultad de sustituir la Constitución. Según lo ha reconocido la propia Corte Constitucional, la sustitución es un concepto completo, acabado y definitivamente agotado que permite identificar claramente el conjunto total de situaciones de hecho que lo caracterizan, puesto que las situaciones concretas estudiadas por el alto tribunal solo le han permitido sentar unas premisas a partir de las cuales deberá avanzarse en la tarea de precisar los contornos de ese límite competencial al poder de reforma. Como se ha reflejado durante toda nuestra historia constitucional, la Constitución, a pesar de sus reformas, incluso la expedición de una nueva Constitución, como algunos ya han planteado, no retirará efectos hasta no resolver de fondo el conflicto de polarización y secularización de nuestro país, la situación económica y social existente, y se haga realidad el Estado social de derecho, como fue concebido, pues de lo contrario seguiremos repitiendo el círculo de constituciones y reformismo que nos mantendrá en una volatilidad constitucional perpetua, situaciones que no han sido resueltas por el denominado, abro comillas, gobierno del cambio, cierro comillas, el cual ha traído más inseguridad en asesinatos, secuestros, han elevado los precios de los diferentes productos, el continuo ataque a los empresarios, la corrupción en las campañas políticas, la situación de las EPS, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿qué pensarán hoy las personas que votaron hace un año y algunos meses por el presidente Gustavo Petro Rego? Estos temas son de profunda reflexión, máximo en una institución como es la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Siguiente conclusión: como lo sostienen diversos autores, la democracia es una forma de gobierno y de Estado que busca la libertad, la justicia y la igualdad, donde el poder reside en el pueblo. Existe la democracia en sentido político, económico y social. De otra parte, la democracia se presenta desde la familia, el trabajo, la universidad, es decir, no solamente en el escenario político. La democracia supone respetar principios básicos como la separación de poderes, los derechos de las minorías, el principio de legalidad, los derechos fundamentales, el pluralismo político, el ejercicio de la oposición. Para proteger la democracia es fundamental combatir la corrupción, ya que si ésta sigue creciendo, como es el caso nuestro, la democracia se desvertebra. Por ello, el papel de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República es fundamental, como pertenecientes a la rama judicial, la primera, y los otros dos como órganos de control.
Escándalos como el cartel de la contratación, Reficar o Odebrecht, que después de varios años está llegando a la verdad, la cual presuntamente involucra al expresidente Santos y al excandidato Oscar Iván Zuluaga, el cartel de la toga, lamentable con condenas para exmagistrados, la presunta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial el año pasado, entre otros, tienen como consecuencia la pérdida de confianza de los ciudadanos frente al Estado, generando violencia. Por ello, además de combatir y derrotar a los grupos al margen de la ley, sin hacer concesiones como desafortunadamente el gobierno Santos hizo con la SUAG y actuar con el ELN y las disidencias, es fundamental derrotar la corrupción, pues de lo contrario, la democracia en Colombia está en serio riesgo de extinguirse y que quienes nos gobiernan se perpetúen en el poder y la aumenten, como el caso Venezuela, Bolivia, Nicaragua, lo que pasa en Argentina con la familia Kirchner, Ecuador con Rafael Correa, Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros. Otra conclusión, se distingue entre poder constituyente con el poder de reforma, pues este se refiere a la competencia otorgada por la Constitución a los órganos constituidos para reformarla. Su origen no es el mismo, pues mientras el poder constituyente tiene origen en la soberanía, el de reforma se origina en la Constitución. En su dimensión, el primero abarca toda la Constitución, el segundo depende de lo que estatuya el constituyente, donde restringe o amplía la competencia, y en cuanto a la naturaleza, el primero es político y el segundo es jurídico, pues se encuentra limitado a las normas constitucionales. Según nuestro régimen presidencial, le corresponde al presidente de la República asumir un conjunto de funciones en relación con otras ramas del poder público y los órganos autónomos e independientes. Por eso es lo que una reforma, por lo que una reforma constitucional relacionada con el presidente de la República y en especial sobre la duración del periodo presidencial es muy importante, ya que influye en el diseño institucional adoptado por la Constitución del 91, por cuanto se alterarán principios fundamentales como la separación de poderes, la alternancia en el poder y la igualdad, entre otros. Asimismo, no habría renovación alguna en el equipo de gobierno o la posibilidad de que llegaran al poder otras tendencias ideológicas y el presidente teniendo una gran incidencia en la conformación de las otras ramas del poder público, así como de los órganos autónomos independientes. Deseo finalmente precisar que con la sentencia C-141 de 2010 se reiteró que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, es decir, que debe haber un respeto por el ordenamiento jurídico, independientemente si la iniciativa de reformar la Constitución proviene del pueblo o no. Entonces es claro que el denominado Estado de opinión, el tenido por algunos, en el que prima sobre el Estado de Derecho, no se aplica en Colombia. No olvidemos que es el Estado de Derecho en últimas el que debe prevalecer y la Constitución se puede reformar, cumpliendo en primer lugar con las normas constitucionales y legales y en segundo lugar sin que se alteren los principios o elementos definitorios fundamentales del Estado colombiano como los mencionados en esta conferencia. En conclusión, el tema de la reelección presidencial en Colombia está quieto por el momento. Sin embargo, no debe olvidarse que el artículo 9 del Acto Legislativo 2 de 2015, que prohíbe la reelección, señala que dicha prohibición podrá ser modificada por un referendo de iniciativa popular o por una asamblea constituyente. Es decir, que el tema de la reelección en Colombia podrá volver a ser objeto de discusión en la opinión pública en el futuro. Finalmente, deseo expresar mis agradecimientos a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a su presidente, a sus vicepresidentes, secretario general, tesorera, a los académicos, que con su voto de confianza me permiten el día de hoy entrar a formar parte de esta institución como académico correspondiente, que como lo señalé sin lugar a dudas es la institución más importante a nivel jurídico y académico del país. A ver en esta sala fotos a personajes como Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandía, Jorge Vélez García, Jaime Miguel Perdomo, Fernando Inestrosa, Carlos Restrepo Piedradita, Cesario Ochoa, Antonio Rocha Alvira, etcétera, etcétera, etcétera. Me demoraría otra hora más. Constituye un reto para el suscrito para poder, con mis escritos, intervenciones, etcétera, que me sean encomendadas para ser un miembro que le aporte a la academia como esta institución lo merece. Agradezco a los señores decanos de la Facultad de Derecho de las Unidades del Bosque, Sino Extensión Bogotá, Católica, Gran Colombia. Ellos han incentivado mi interés profesional, académico, investigativo y pedagógico durante estos años, al permitir y transmitir a los estudiantes las reflexiones contenidas en mis publicaciones. En esta noche es inmensamente grato expresar los debidos reconocimientos a mi padre, quien fue un académico correspondiente hasta su fallecimiento el 2 de julio de 2003, por su generosidad, eficiencia profesional y eticidad; a mi madre, por su afecto, presencia y solidaridad irreemplazables;
A ellos que me han acompañado física y espiritualmente en todos los momentos de la vida, les agradezco por darme la vida y la formación para llegar a mis 50 años de edad y poder llegar a estos con la conciencia tranquila del buen obrar profesional, siempre con la ética de la profesión de abogado, que el abogado requiere. Finalmente, a mi esposa Andrea, que gracias a su amor, apoyo y cariño, los cuales han sido fundamentales y me han dado la energía necesaria para continuar luchando y trabajando por nuestra querida profesión de abogado. A cada uno de ustedes, los presentes, los que están conectados, todos ustedes, mil gracias por su presencia, por estar presentes espiritual y presencialmente conmigo, con nosotros, con mi familia en el día de hoy, y lo cual significa mucho para mí. Mil gracias. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es la toma de juramento, la entrega del diploma y la imposición del símbolo. Están invitados a que nos acompañen. Ya lo que se puede tener. Doctor Juan Manuel Chávez, por Dios y por la academia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que su categoría de académico correspondiente le imponen nuestros estatutos. Sí, juro. Si es así, que Dios y la academia se lo pueden, sino que él y ella se lo demandan. Bienvenido a la academia, doctor. Muchas gracias. A continuación le voy a pedir el favor al señor vicepresidente, doctor Sauto Tomonte, que se sirva a dar lectura al diploma que le va a entregar al doctor Chávez y luego hacer entrega del mismo al nuevo académico. Muchas gracias. Buen día, señor presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Juan Manuel Charria Segura ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se le expide el presente diploma en Bogotá, 31 de agosto de 2003. El presidente, el vicepresidente, el secretario. A continuación, le voy a pedir a doña Carmela, la madre del nuevo académico, que se sirva ponerle la condecoración como académico por la academia. A continuación, le voy a pedir a doña Andrea, la señora del doctor Chávez, que se sirva ponerle el escudo de la academia al doctor Chávez. Muchas gracias. Bienvenido a nuestra academia. Ha sabido lucirse no solamente por la demostración que ha hecho de su conocimiento a los temas constitucionales en la vida de nuestra Constitución, sino por la independencia, el carácter con que se ha dirigido a la comunidad. Este es un foro muy importante y es muy estimulante que personas como ustedes ingresen con esa independencia y esa claridad. Felicitaciones.
Buenas noches a todos. En representación de la familia Charria Segura, quiero primero que todo darle las gracias a la academia por la oportunidad del nombramiento de mi esposo como académico. Es una labor que él ha ejercido desde la docencia, desde todos los ámbitos en los cuales él se ha desarrollado profesionalmente, y es un reconocimiento a más de 25 años de trayectoria, tanto en el ejercicio profesional como en su ejercicio académico, los cuales ha realizado de forma ética, comprometida con esta sociedad, y es un ejemplo para muchas personas, para los futuros abogados, porque nosotros, yo también soy docente, al igual que Juan Manuel. La razón de ser de nosotros es seguir formando excelentes abogados y abogados éticos y comprometidos con nuestra profesión, que desafortunadamente se ha visto manchada por actuaciones de unos pocos, ¿no? Que tenemos que seguir fortaleciendo y fortaleciendo esta hermosa profesión que tenemos desde la academia. También de parte de mi suegra Carmenza Segura de Charria, de toda la familia que lo está acompañando, Eduardito, mi abuelita, todos, queremos felicitarte por este gran logro, decirte que siempre estaremos contigo apoyándote, que te admiramos mucho, te queremos y estamos muy felices de este gran logro. Estamos muy contentos, emocionados de este reconocimiento que tú lo dijiste ahorita en tu discurso, era tu sueño desde niño y hoy se está materializando. Muchas gracias a todos. A Juan Manuel lo conocí en la academia, somos amigos desde hace varios años. Además, como ustedes vieron su intervención, es ilustre, pero más que eso, lo conocí como ser humano. Yo sé que la academia está ganando una persona extraordinaria, es un ser que todo lo da sin esperar absolutamente nada. Felicitaciones, Juan Manuel, y me honra muchísimo ser tu amiga. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente y demás miembros de esta academia, amigo Juan Manuel. Como miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo, quiero resaltar el aporte y la huella indeleble que ha dejado no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica en el área del fundamento constitucional de los derechos laborales. Ha dejado una huella indeleble y que nos ha marcado a los que seguimos y estamos en este camino también avanzando, una guía desde el punto de vista constitucional y en defensa de los derechos laborales en el ordenamiento jurídico colombiano con vuestras interpretaciones. Tu visión holística nos ha enseñado muchísimo y estoy muy contento de acompañarte hoy acá. Estoy seguro que, como bien lo dijo el doctor, tú brillarás con luz propia, pero agradezco muchísimo todos los aportes que nos has dado. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Buenas tardes para todos.